Cuando yo era chico, en mi familia teníamos un perro, un Cocker Spaniel, dorado, hermoso, muy juguetón y muy, pero muy mordedor. Cualquier excusa era buena para lanzar un tarascón, que casi siempre llegaba a destino. Y si bien era pequeño de tamaño, sus colmillos parecían enormes cuando se incrustaban en alguna de mis manos pequeñas. Era un perro de raza certificada, con pedigree. Se llamaba Ego Gold Strike, algo así como golpe dorado de ego. El ser humano nace 9 meses antes de lo que debería. Para valernos mínimamente por nuestros propios medios a la hora de desplazarnos y alimentarnos, algo que hacen la mayoría de los mamíferos, deberíamos nacer a los 18 meses contados desde la concepción. Pero eso es imposible porque la madre no podría soportar al bebé dentro de su vientre y mucho menos parirlo. De hecho, nacemos con el cráneo abierto, la mollera, para permitir la salida por el canal vaginal. El cráneo termina de cerrarse en promedio a los 9 meses de vida, es decir, 18 meses después de la concepción. Desde que somos concebidos y según se desarrolla nuestro sistema perceptivo, somos susceptibles a todo lo que ocurre en nuestro entorno inmediato. Y esa percepción del entorno no es meramente a través de los sentidos, sino también a través de las emociones. El tema es que nacemos absolutamente dependientes, absolutamente vulnerables, en un estado de indefensión extrema. Toda nuestra capacidad de supervivencia está asignada por el entorno. Sin ayuda somos definitivamente incapaces de mantenernos vivos. Apenas nos es posible llevar a cabo funciones biológicas básicas e instintivas como respirar, digerir, dormir, evacuar y reclamar. Nadie duda que los traumas de la infancia dejan improntas duraderas en el niño y obviamente en el posterior adulto. No es extraño entonces que ya de adulto busquemos el origen de nuestros problemas presentes en aquellos primeros años. Y ese estigma marca a fuego nuestra idiosincrasia, nuestra manera de pararnos ante la vida, demandantes, expectantes, necesitados de estímulo y respuesta ajena. De origen, somos marcados a fuego por esa interrelación entre nuestras necesidades y la respuesta que recibimos. Y es bien sabido que la edad temprana, donde se forjan las conexiones neuronales primigenias, determina gran parte de lo que seremos a lo largo de la vida. Las relaciones entre la demanda y la oferta, entre las necesidades y las respuestas, van desde el alimento hasta el afecto e impactan casi definitivamente en nuestro futuro. En general, puede decirse que la respuesta al estímulo primitivo resulta satisfecha en mayor o menor medida, estableciendo en ese vínculo la primera regla que signará nuestras relaciones. Demandamos y recibimos a cambio una determinada satisfacción, que puede o no conformarnos. Si nos conforma, podemos caer en la trampa de seguir demandando, hasta que sentimos que ya no nos conforma la respuesta y entonces nos enfrentamos a la frustración. En definitiva, durante los primeros actos de nuestra vida aprendemos a exigir y a elaborar la respuesta que recibimos a nuestro reclamo. Este trauma original u originario es el primer aprendizaje de todo ser humano. Exigirle al entorno lo que necesitamos y luego, en función de la respuesta recibida, reaccionar en consecuencia, ese es el primer proceso que aprendemos. Me atrevo a decir que es la presentación del ego, que es nuestro pedagogo, nuestra mente generando desafíos que nos brinden la oportunidad de aprender. El ego es el que se encarga de manipular nuestras expectativas, nuestras demandas a lo que nos rodea, y también el que nos permite acomodar el pasado e imaginar el futuro. El ego se basa en la existencia del tiempo. El ser humano es el único capaz de tomar conciencia del tiempo. Ninguna otra especie sabe que hay un futuro
y un final. Este ejercicio de expectativas satisfechas o insatisfechas, de reclamos y frustraciones, se basa en nuestra relación con el afuera, con el entorno, con las relaciones, con la cultura, con la religión, con todo lo que nos rodea. Es decir, el ego plantea un escenario de aprendizaje hacia afuera. Y muchos nos pasamos la vida tratando de satisfacer esa demanda, creyendo que nuestro poder reside en obtener mayor seguridad, mayor confort, mejores cosas, más respeto, más jerarquía. Y en ese juego demandante con el afuera, el ego nos hace pisar el palito una vez más y nos hace creer que si nuestras expectativas no resultan satisfechas, disponemos de una lista interminable de culpables a quienes responsabilizar. La victimización, eso de echarle la culpa de nuestra frustración al afuera, a los demás, a la mala suerte, a Dios, es un rasgo desgraciadamente inocultable en nuestra cultura. Es raro ver u oír a alguien haciéndose cargo de que sus decisiones y elecciones no lo condujeron a donde necesitaba ir. Es mucho más fácil, más cómodo, más rápido y menos doloroso encontrar a otro responsable que no sea uno mismo. La gravedad de esta postura es que, sin la capacidad de asumir los errores propios, el aprendizaje se torna verdaderamente dificultoso. Errar es benditamente humano. Entender el origen de los traumas es el paso fundacional para trascenderlos. El mero hecho de tomar conciencia de cómo fue que se instaló originariamente en nosotros el mecanismo que hoy nos impide avanzar es el primer paso que nos pone ya en movimiento. Y en ese avance, a base de errores, descubrir que tenemos infinitas capacidades para satisfacer nuestros deseos, nos permite sentir el gozo de ejercer el propio poder creador. Somos aprendices de creadores. Pero como ya dije, el ego no es nuestro enemigo. Muy por el contrario, es nuestro maestro, es nuestro pedagogo, es el que comanda los mecanismos que nos llevan a equivocarnos, a tomar malas decisiones, a reaccionar desmesuradamente, a elegir el camino falso, pero lo hace con la vocación de que podamos recapacitar a través de la autoobservación y encontrar un rumbo alternativo. Nadie diría que el dolor es malo. Si no sintiéramos dolor, jamás aprenderíamos a evitarlo. El dolor es una alarma que suena para avisarnos que algo está mal, que no volvamos a hacerlo o volveremos a sufrir. El ego es igual. Utiliza el sufrimiento para explicarnos que debemos buscar otra alternativa. Pero no todo en nosotros es el ego, que usando nuestra mente nos guía en el aprendizaje. Cuando llegamos a la conclusión de que el afuera es incapaz de satisfacer nuestros verdaderos deseos, porque resulta imposible forzar a los demás a que sean como quisiéramos, porque no podemos imponer al resto nuestras creencias, porque el sufrimiento nos acecha a cada paso, entonces ha llegado el momento de dar vuelta a la mirada, de descubrir el infinito poder de la introspección como herramienta. La introspección significa, resumidamente, poder observar nuestro ego, abstraernos de él, detectar cómo opera, cuál es su mecanismo. Y así descubrimos entonces a otro personaje en nosotros, el observador. Y ese observador, con práctica y cierta disciplina, es capaz de destrabar esos mecanismos y brindarnos alternativas a nuestras conductas, a nuestros pensamientos y sobre todo a nuestras falsas creencias, que son las que nos producen dolor y sufrimiento. Ese observador es el único capaz de evitarnos el sufrimiento. Así como el ego opera sustentado sobre la ilusión del pasado y el futuro, el observador habita netamente en el presente, en el aquí y ahora. Y así como el ego utiliza la mente como herramienta, el observador fundamenta su accionar en el corazón,
que es el único capaz de activar la compasión, la tolerancia, la paciencia, la incondicionalidad y fundamentalmente el amor. Ese observador es nuestro verdadero ser. Cuando morimos, muere nuestro ego, pero el observador es eterno, es nuestro espíritu, porque somos espíritus teniendo experiencias humanas y no humanos teniendo experiencias espirituales. La introspección no exige reglas o técnicas complejas, ni rituales especiales, aunque los hay, y muchos de ellos son súper eficientes. Por ejemplo, hay infinidad de formas de meditar: meditación tibetana, vipassana, kundalini, mindfulness, etc. Cada una con sus técnicas y sus desarrollos. Y está buenísimo transitar el sendero que nos proponen esas técnicas, pero a veces se nos hace difícil y engorroso encontrar la disciplina que requieren. Pero meditar es fundamentalmente detener el tiempo y tomar distancia del ego, en el mero presente. Y eso es algo que bien puede lograrse bailando, cocinando, manejando o simplemente maravillándose con el esplendor y la belleza del mundo en que vivimos. Contemplar es una excelente manera de detener el tiempo y la mente. Porque meditar es eso, detener el tiempo, parar la mente, dejarse estar en el instante, de la forma que cada uno quiera o pueda hacerlo. Lo increíble es que cuando lo logramos y empezamos a ver los frutos, es cada día más fácil crearse el hábito hasta incorporarlo, casi con necesidad, a nuestra rutina. Lo importante es tomar conciencia de que observarnos, es el único medio para desterrar al ego y encontrar soluciones distintas, novedosas, más acordes a nuestros sentimientos, a nuestro verdadero ser. Y con la práctica y costumbre podemos desarrollar un observador absolutamente neutral, justo, desapegado y único, capaz de observar al ego desapasionadamente, sin juzgarlo o juzgarnos, con el mero objetivo de salirse de su mecanismo y encontrar caminos que nos saquen del sufrimiento y nos conduzcan a la abundancia, al bienestar, a la felicidad y a la plenitud de reconocer que somos capaces de crear nuestra realidad sin excusas, sin víctimas ni victimarios, sintiéndonos responsables de nuestras vidas. Un día mi madre decidió que no toleraba más al perro, Ego, en el departamento. Cansada de sus destrozos, sillones, almohadones, patas de sillas y de su orina que decoraba y perfumaba la alfombra de todos los ambientes. Mi madre sentenció: el perro o yo. Deliberamos un par de días, en los que mi madre se hospedó en un hotel, y finalmente le dimos otra oportunidad. A mi madre. Ego tuvo que marcharse. Se lo regalaron a una señora conocida que tenía una casa con terraza. A los pocos días supimos que Ego se había suicidado. Había saltado al vacío desde la terraza, inexplicablemente. Yo tardé más de 50 años en entender lo que eso representaba.